Hola, bienvenidos a esta nueva entrada del blog corporativo de Norvento. Hoy contamos con nosotros con la visita del doctor Milan Preradovic. Encantado de estar aquí. En la actualidad diriges la Unidad de Sistemas Eléctricos de INDEA, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Áreas Estratégicas. Tu área es la energía. Milan, eres referente en sistemas de control asociados a electrónica de potencia, microredes y sistemas eléctricos convencionales. Tu perfil representa a la minoría de profesionales que pueden aportar luz sobre la incertidumbre asociada a la modernización de nuestros sistemas eléctricos. Tus métricas como investigador son espectaculares. Tienes un DIFED H en Google Scholar de 35, tiene muchísimo mérito, y tus artículos han sido citados en más de 10.000 publicaciones de sesgo técnico. Eres coordinador de macroconsorcios internacionales y colaboras habitualmente con gente de la talla de Tim Green, Luis Rouco, Javier Roldán, a quien vamos a entrevistar también próximamente en este blog, y otros profesionales de la academia, la industria e incluso Red Eléctrica, en nuestro operador de red. Si te parece, hablamos un poco de tu trayectoria y vamos... Sí, perfecto. No, gracias por la invitación. Te licenciaste en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Belgrado en 1996 y tras un breve pero fundamental paso por Industrial tuviste contacto con el mundo de las UPS. Marchaste a Londres al Imperial College, donde estuviste entre 1999 y 2010. ¿Recibiste una beca? Sí, recibí una beca de una empresa de más o menos turbomaquinaria que necesitaba conexión de sus generadores en la red, y justo trabajaba en los temas de que hoy en día se llaman grid following, pero un poco conexión a una red y microred formada por los generadores de diésel. Esto fue hace, tu doctorado lo defendiste en 2004 y ya empezaste a investigar interacciones. Sí, correcto. En 2004 terminé mi doctorado y ya empecé un poco a supervisar y mirar más los temas de las redes y sobre todo microredes. Y ahí también empecé también a montar un laboratorio también de microredes en Imperial. También tenía un par de estudios importantes, sobre todo de operación en microredes en forma de lo que hoy en día se llama formadores, ¿no? De grid forming converters. Y tenía unas experiencias de primera persona ahí de cómo funcionan, cómo es la dinámica entre generadores y entre sobre todo convertidores operando ahí. Y esta trayectoria sí que me lleva incluso aquí en España, y creo que sí que por esto estoy casi bastante reconocido en este mundo por las experiencias que tenía en esta época ahí. También, bueno, me dedicaba a otros temas también de industriales, convertidores industriales, calidad de potencia, cosas típicas de electrónica de potencia. ¿Se quedaba solo en el plano abstracto? ¿Bajabas a la tierra? Sí, a mí me gustan cosas prácticas y siempre toda la investigación que he hecho era, bueno, de alguna manera confirmada en laboratorio. Creo que me gustaría un poco desarrollar algo, pero hay que validarlo y hay que ver efectivamente que no se quede en la simulación, pero que puede ser también utilizado por el mundo industrial al final. Nosotros encontramos un valor muy alto en ese tipo de investigación y en esos desarrollos. Esto sucedió hace 20 años. Sí, hace mucho tiempo, sí, la verdad. Mirar este tipo de cambios, sobre todo en las redes, sobre todo redes eléctricas, yo creo que es algo que yo como más o menos gradué en la parte electrónica potencia de control, y luego creo que siempre he trabajado en redes eléctricas y era un campo muy difícil. Hace 20 y 25 años casi no se hablaban entre sí, no se entendía nada, terminologías diferentes. Y estoy de esta manera afortunado viendo que esto está como ahora más como coherente y están hablando los mismos términos, y ahora creo que se introdujeron estos términos como grid forming, grid following, que más o menos todo el mundo de ambos lados sabe de lo que se refiere, ¿no? Y es algo que es interesante cómo se ha desarrollado todo esto y cómo de alguna manera existe un cambio, una transición también no solo tecnológica, pero también un poco cognitiva o
o mental de alguna manera, cómo se miran las cosas o cómo se piensa de las cosas. Cómo interactúan entre ellas, ¿no? Porque pienso que en aquella época cada uno se encargaba de desarrollar su propia solución, suponiendo que el resto no interactuaba, que ahí teníamos un sistema estable y es que ahí no pasaba nada, pero ahora estamos viendo cada vez más que Eso. son muy importantes. Sí, correcto, ¿no? Esto es justo lo que pasó, más o menos. Yo creo que se casi ignoraban los dos mundos y miraban, hay estándares por una parte y otra parte y no existía un tipo de cohesión entre dos. Muy bien, de toda esta época que finalizó en 2010, antes de que afortunadamente vinieras a España, Sí, a Madrid eso sí. en concreto, Sí, correcto. ¿qué destacarías más? ¿Cuáles fueron tus principales contribuciones al estado del arte y al desarrollo de esta tecnología y su comprensión? Mientras estando en Inglaterra, obviamente sí que me metía, como he dicho, más en parte de microredes, también de calidad de potencia y también de mirando un poco la parte de también lo que se llama smart grids, ¿no? Redes inteligentes, mirando también por la parte cómo se pueden operar las redes de distribución. Y luego, a partir de 2010, cuando estoy aquí, creo que he estado aquí, obviamente sí que tenía que abrir otra puerta. Creo que en este caso fundé una unión de investigación nueva, empecé desde cero. Creo que creé un laboratorio bastante interesante, sobre todo donde se pueden probar algoritmos de control, ¿no? Tanto de convertidores, pero no solo convertidores, pero en un entorno más amplio, en una red, microred. Estoy en Madrid. Ya estoy en Madrid, sí. Antes incluso tenía laboratorios en Imperial, creo dos, de características parecidas, y creo que eso sí que también, yo creo que parte científica y parte de aportaciones, creo que era más en estos campos que he mencionado. Bueno, segundo laboratorio que acabas de mencionar un poco de pasada, Sí. es un referente también a nivel internacional, tiene su propio nombre. Tengo aquí Smart Energy Integration Lab. Sí, correcto. Esto es un laboratorio que se ubica en el Instituto IMDEA Energía, aquí en Móstoles. Es uno bastante referente, sobre todo para estudios de dinámicas de redes y entre interacción, efectivamente, mirar interacciones entre convertidores o convertidores y redes, ¿no? Podemos efectivamente en tiempo real simular estos efectos y ver todas las cosas que pueden aparecer de una manera muy teórica en las simulaciones, pero luego creo que se pueden ver efectivamente estas resonancias o estos modos de oscilaciones casi los mismos en real. Y hemos de fe de ello. Nosotros hace 7 años, 8 años, tuvimos la oportunidad de integrar nuestra algoritmia primigenia de sistemas formadores de red en vuestro laboratorio y empezamos a optimizarla. Gracias a ello vimos esas interacciones, supuso un valor industrial incalculable para nosotros. Cuando viniste a Madrid en 2011, viniste de la mano de también un par de becas, ¿no? ¿O las conseguiste ya aquí, en Marie Curie? Sí, Ramón y Cajal conseguí aquí, pero Marie Curie sí que consigue antes de venir aquí. Es una ayuda que obviamente ayuda a investigadores a cambiar país y muy prestigiosa a nivel europeo, y que efectivamente ayudó de alguna manera en mi incorporación en los primeros años aquí en España, incluso de adaptarme y proporcionarme una financiación para arrancar las cosas. Cuando vine aquí, efectivamente, esto fue un instituto nuevo dedicado a diferentes tecnologías energéticas, pero no tenía ninguna relación con redes eléctricas y energía más eléctrica, ¿no? Y yo creo que empecé la investigación ahí, contraté investigadores, estaba un poco también desarrollando el laboratorio, que ya lo pusimos en marcha en 2012 o 13, algo por ahí, estaba ya operacional. Y luego también estoy encargado en gestionar este grupo y también liderar proyectos. Efectivamente trabajamos también tanto en proyectos de investigación como proyectos de investigación con empresa, que efectivamente tenemos placer de hacer un proyecto con vosotros. Y también tenemos de vez en cuando unos contratos directos. La única cosa, como somos centros de investigación, no somos centro tecnológico, efectivamente podemos puntualmente hacer un contrato directo con las empresas, pero no tenemos capacidad técnica o tecnológica para desarrollo de productos finales, ¿no? Es un poco lo que no es nuestro objetivo. Sí, pero aún así, bueno, el valor que se aporta a la industria es incalculable, y como queda reflejado aparte en vuestra participación y liderazgo en consorcios internacionales de
de gran tamaño y vuestras colaboraciones con nada menos que el operador de red. Sí, correcto. Nosotros tenemos proyectos, bueno, hemos siempre tenido varios proyectos europeos a la vez, donde, bueno, algunos son un poco más de investigación, otros son más de implementación, efectivamente, de innovación. Y luego también aquí en España hemos trabajado y hemos colaborado con todas las empresas principales, tanto de sector energético como del sector tecnológico. Entonces, con nosotros, pero también con nuestra competencia de empresas de sector. Y sobre todo, lo más interesante para nosotros siempre ha sido trabajar con operadores de sistema, tanto de distribución y sobre todo este tema más de grid forming y de efectivamente cambios, transformación de redes, también con operador de transporte. Y sí que tuvimos algunos proyectos con operador, con red eléctrica. Y también creo que estamos trabajando muy cerca de este campo, incluso ellos también y dependen de nosotros y nos están mirando, algunas referencias nuestras ya están bastante presentes ahí. Esto es un resultado, un impacto social que tenemos bastante importante, lo que estamos bastante orgullosos por este impacto. Una parte muy importante de vuestra actividad en INDEA se origina en torno a macroconsorcios internacionales, tus roles principales como coordinador e investigador. En la investigación preliminar que he hecho de estos consorcios me han llamado la atención 3: HVDC for Islands, Predflex y Dynamic Compensation. ¿Puedes hablarnos un poquito de...? Sí, perfecto. No, estos 3 proyectos son proyectos diferentes. Por ejemplo, este primero, HVDC for Islands, es un proyecto europeo que coordinamos nosotros y trata de desarrollo de futuras islas energéticas, sobre todo en mares, y en este caso Mar Norte, que ya está avanzado, pero también no se descartan oportunidades también de Mar Mediterráneo, también porque hay bastante necesidad. Y entonces ahí sí se desarrollan tecnologías, sobre todo en nivel de corriente continua y efectivamente cómo conectar efectivamente las fuentes eólicas que no sean como conexión directa punto a punto con la parte continental, pero que efectivamente internamente se pueden gestionar como un sistema, con un sistema de almacenamiento, también con unas partes de, sobre todo, conversión a hidrógeno y consumo de hidrógeno, y efectivamente operar como un sistema íntegro. Y por la parte de que nos interesa a nosotros y donde estamos nosotros, es por la parte también de parte de grid forming y la parte de cómo este grid forming hay que hacer dentro de la isla y también qué tipo de servicios esta isla puede prestar en términos de grid forming o servicios de inercia o de tensión que pueden prestar a la parte de conexión continental. Y esta parte de estudios de estabilidad y todo esto es un tema de nuestro interés particular. Luego el otro proyecto... Perdón, sí. Este sería comunicar islas de generación en alterna a través de HVDC con otras islas o con la Europa continental. Sí, este segundo caso, evidentemente con la parte continental. Entonces, pero la idea es conectar diferentes puntos o incluso reconfigurar, añadir o quitar algunos recursos, pero operarlo con un sistema propio y luego prestar servicios en la parte de continental, que puede ser en servicios energéticos de energía, pero también puede ser servicios de ajuste o de balance o de cualquier otro tipo. Y luego también la idea de la convocatoria la exigía también conectarlo con este Power to X, ¿no? Con tecnologías de conversión, esto por ejemplo en este caso hidrógeno, o también de integrar otros tipos de energías en este como multivector, ¿no? de tema. Un montón de cosas. ¿Predflex? Predflex es otro, es un proyecto interesante, es un proyecto regional de Comunidad de Madrid, y donde participan 6 grupos de investigación de diferentes universidades y centros de investigación en Madrid. Y el tema principal es que en un entorno urbano, como es la Comunidad de Madrid, cómo gestionar la flexibilidad dentro de redes. Y el tema de flexibilidad, sobre todo bajando el nivel más de distribución, es una palabra fundamental, efectivamente, para futuro gestión de energía, pero también dar servicios. Y bueno, nuestro papel en concreto, por la parte de investigación, está más cómo integrar, por ejemplo, controles primarios y secundarios con la operación de la empresa distribuidora, o también cómo considerar la parte de plantas virtuales
y cómo operarlos dentro de este sistema. Pero sí que también hay bastante desarrollo dentro del consorcio y de mercados y mercados de servicios y mercados locales de flexibilidad y de tecnología necesaria de comunicación. Es interesante. Luego te preguntaré un poco más sobre estos servicios auxiliares y Muy bien. parte normativa. Y nos habíamos dejado el Dynamic Compensation. Dynamic Compensation es un proyecto, es un modelo de proyecto de lo que se llama retos de colaboración financiados por ministerio y en este caso se trata de desarrollo de un dispositivo de STATCOM, pero con almacenamiento que puede prestar no solo servicios de control de energía, potencia reactiva y control de tensión, pero también puede participar en otros servicios en futuro. Y es un desarrollo más tecnológico, donde sí que nos metemos en pura parte de control de convertidores, también ayudamos con el diseño y luego también con integración de sistemas de almacenamiento. Muy interesante y un poco reforzando todo lo que decía en la introducción, que tienes una exposición muy importante a lo pequeño y lo grande, ¿no? Vamos desde el convertidor y su detalle, redes de transmisión, redes de distribución, al revés, sí. Redes HVDC, es decir, sí, de transporte, la visión logística de todo el programa energético. Tirando de la palabra que has dicho, ¿no? Tecnológico, podemos, si te parece, adentrarnos un poquito más en matices técnicos. A lo mejor puedes contarme cuáles han sido vuestras principales contribuciones al estado del arte de la tecnología grid forming, control y máquina síncrona virtual en inercia, sí. en INVEA, sobre la inercia. INVEA, sí. Y te haré más preguntas antes de llegar al tema central, que será la inercia. Muy bien. Pero antes me gustaría eso, contribuciones fundamentales que habéis hecho y en qué estáis trabajando ahora mismo. Perfecto. Bueno, en los últimos casi 10 años yo creo que ya nos hemos metido en esta parte de tener una formulación propia de lo que se llama máquina síncrona virtual, que efectivamente es uno de los posibles algoritmos de grid forming, que efectivamente son muy de moda y ahora creo que todo el mundo está hablando de operarlo. Y luego nuestras aportaciones en este caso yo creo que principales eran cómo ajustar parámetros de estos grid forming o máquinas síncronas para su operación adecuada, tanto en redes fuertes, entonces cuando hay impedancia baja y evidentemente tú conectas como una fuente de tensión contra otra fuente de tensión, entonces cómo operarlo cómo evidentemente dimensionar la impedancia virtual para una conexión correcta, o al contrario, efectivamente si se trata de una grid forming conectado en una red de distribución con bastante impedancia, cómo puede efectivamente mejorar la onda de señal y cómo puede efectivamente proporcionar servicios dentro de esto. Entonces se trata de ajustes efectivamente de esta tecnología. Luego, vinculado con esto, también lo hemos mirado sobre todo siempre cómo esta tecnología de máquina síncrona de grid forming junto con almacenamiento puede prestar servicios, sobre todo hemos pensado bastante en inercia al principio, cómo ajustar este parámetro, como en estas máquinas no son máquinas físicas, son máquinas virtuales. Esta inercia representa solo un parámetro que tú puedes ajustar, pero cómo ajustarlo y cómo ajustarlo tomando en cuenta las características de la fuente o en este caso características del almacenamiento de una batería por detrás. Y ahí sí que hemos tenido algunos proyectos, incluso con el operador de sistema de red eléctrica, de cómo efectivamente se podría utilizar este grid forming con almacenamiento en unas islas para efectivamente poder meter más, sobre todo, energía renovable en esta isla, para apoyar la integración masiva de renovables. Sí. Y esto sí que son, en esta parte de máquina síncrona virtual, estos son nuestras principales aportaciones en últimos años. Esto de la máquina síncrona virtual es una algoritmia que permite que un convertidor de electrónica de potencia se comporte de manera parecida a una máquina síncrona, de manera que la integración de nuevas tecnologías en la red mantenga su robustez. Sí, correcto. Es algo que efectivamente, por curiosidad, yo justo estuve en esta época Imperial cuando yo por lo menos me expuse a una idea
de esto, lo que se llama en esta época Synchronverter, de un compañero ahí, de un profesor. Synchronverter, que efectivamente era como primera formulación de máquina síncrona virtual. O luego también hay generador. Bueno, hay diferentes formulaciones, pero se trata siempre de una máquina síncrona. Entonces, la idea esta era, y sigue siendo, de reproducir la dinámica o efectivamente emular la dinámica de una máquina síncrona física, con todas sus ecuaciones tanto por parte mecánica y parte de inercia y parte de efectivamente la turbina, como la parte de luego eléctrica y la parte de estator de esta máquina. Entonces la idea era para una integración en la red más suave, para efectivamente aportar a los ingenieros de sistema potencial las mismas formulaciones, la misma dinámica de sistema. Yo creo que era la idea de sustituir una máquina síncrona con un convertidor con las mismas prestaciones y que todo funciona con las mismas herramientas, utilizando mismas herramientas de análisis, sobre todo mismas herramientas de estabilidad o de planificación como antes. Entonces esto era una idea bastante digna y efectivamente tenía mucho impacto, pero yo creo que el problema principal era cuando el nivel de penetración de renovables ha subido suficiente. Entonces, cuando se conectaba una máquina antes a una red dominada por la generación síncrona, yo creo que esto no ha habido muchos problemas, ¿no? Pero ahora creo que cuando se conectan mayormente renovables, obviamente falta esta parte de inercia y ahora sí se ponen muchas preguntas si es una máquina síncrona virtual igual como máquina síncrona o no, por dónde falla, cómo ajustarlo, en un sistema tan distribuido ahora, no basándose en un par de generadores grandes y luego todos otros aportando la potencia. Entonces, sí es un tema muy interesante, muy actual en los últimos años, sin una solución todavía, una regulación exacta para todos, pero yo creo que es un tema muy interesante y estamos en este mundo aportando. Muy bien, luego volveremos un poquito sobre ello. En INDEA habéis trabajado en este concepto, pero en muchos otros. Sincronización robusta, amortiguamiento de oscilaciones, esto con red eléctrica. Entiendo que para utilizar estas máquinas virtuales y aportarles algoritmos de amortiguamiento para que suavicen las interacciones, ¿no? Sí, correcto. Es algo que sí que justo desafortunadamente por este apagón el año pasado se puso muy de moda, pero nosotros vemos el futuro de redes eléctricas, no solo en España, pero a nivel mundial, que vamos a tener muchas más plantas pequeñas que van a estar controladas por electrónica de potencia y van a estar acompañadas por alguna fuente o almacenamientos. Entonces, se trata de esta cosa de hibridación de plantas también, de que en un futuro una planta, por ejemplo, fotovoltaica no solo va a ser un fabricante, un productor de potencia y siguiendo siempre su algoritmo de máxima exportación, pero efectivamente con tanta capacidad o sobrecapacidad instalada que obviamente cada una puede también aportar a otros servicios en la red. Y como tienen toda la capacidad de control, que todavía no se usa, evidentemente nosotros hemos visto en una visión más futura de que podían cada una aportar a estos servicios muy importantes de amortiguación de oscilaciones. Y luego también en este campo es muy interesante porque estas oscilaciones normalmente estaban originadas por la parte de generadores síncronos y eran unas frecuencias bastante bajas, vinculado con ciertos aspectos electromecánicos en el sistema, mientras que ahora se está viendo, obviamente con toda generación renovable y convertidores, que puede ser que hay más altas frecuencias, incluso que puede ser algunas oscilaciones más forzadas, como hemos visto justo en este informe de ENSOE sobre apagón, que había unas oscilaciones a unas frecuencias bastante más altas, ¿no? En este caso, que se supone que estaban un poco forzadas, sobre todo de las plantas entrando entre modo normal de operación a un modo de emergencia, aportando unos droops y efectivamente oscilando entre estos puntos de operación. Es muy interesante, vamos a ver muchos impactos, pero nosotros vemos siempre convertidores como parte de la solución. Lo que pasa es que, claro, antes las reglas estaban muy claras. Eso sí. Que es la máquina síncrona con sus ecuaciones
naturales que son inmutables, los Sí. sistemas de control tradicionales, y ahora estos convertidores llevan líneas de código donde Claro. un if con una condición if que alguien Puede cambiar todo, sí. lo puede cambiar todo y es un poco más difícil de predecir. Sí, bueno, este trabajo, sobre todo de amortiguación de oscilaciones, sí que ha tenido bastante seguimiento, incluso ha llegado a algunas de recomendaciones del operador de sistema de red eléctrica y estamos bastante orgullosos por reconocer nuestro trabajo. Estamos todavía desarrollando y estamos en este campo. Y nosotros lo seguimos. Eso sí. Bueno, en INDEA no os habéis quedado ahí. Igual que hace 20 años estabais abriendo en el Imperial pues nuevas vías, que ahora ya no son tan nuevas. Ahora estáis trabajando pues con algoritmia muy avanzada, por ejemplo, para predecir la degradación de las baterías. Estáis utilizando inteligencia artificial, machine learning y digital twins. Cuéntanos un poco de esa adopción de nuevas tecnologías. Pues nosotros estamos afortunados en este caso con convivir con nuestros compañeros de electroquímicos en el instituto. Y ellos son expertos en dimensionar y diseñar efectivamente sistemas, pero también con ellos colaboramos mucho en la aplicación de sistemas, sobre todo de almacenamiento. Bueno, puede ser más comerciales, tecnologías más comerciales como de ion litio o de supercondensadores. Y ellos son expertos y están ayudándonos efectivamente a crear unos modelos que pueden ser más finos y más precisos de lo que se utilizan hoy en día en la parte en el BMS, ¿no? Entonces, la idea es, creo que de este gemelo digital no solo era estático, pero efectivamente dar una respuesta más dinámica y ver bajo de qué condiciones tú puedes, bueno, sacar máximo de una batería o efectivamente guardarla más, por ejemplo, no sé, condiciones obviamente de baja temperatura, tú puedes ya meter más corriente sin hacer daño a una batería, ¿no? Entonces, dejar de alguna manera la gestión a niveles más altos, que pueden decir, bueno, vamos a desgastar esta batería. Perdona que interrumpa, es fundamental. Nosotros tenemos multitud de proyectos basados en grid forming con baterías y son algoritmos altamente impredecibles. De repente, a lo mejor, el shock de la batería está en muy sano, 70%, y en cuestión de un minuto, sin motivo aparente, baja al 15%. Sí, sí, Y, sí. claro, necesitamos respuestas a eso porque tiene un impacto enorme en... Eso sí, sí, sin duda. Entonces creo que de este proyecto tuvimos un proyecto que se llamó, bueno, de investigación, pero se llama BEST, ¿no? Como Battery Energy System Technologies. Y que efectivamente, por un lado, nosotros hemos mirado más esta parte de gemelo digital de una batería, mirando modelos más físicos y físico-químicos para hacerlo. Y luego, por otra parte, nuestros compañeros electroquímicos se metían más en el campo de machine learning. Incluso con los compañeros de la Universidad de Alcalá, que son expertos en esto, y estamos un poco mirando la parte de envejecimiento y estado de salud. Y la idea toda esta era que cuando tú supones con un modelo correcto, con toda base de datos de uso histórico de tu batería, tú deberías saber exactamente cómo está y por dónde va a ir. Y tú como operador de esta batería, tú puedes tomar decisiones como más inteligentes. Todos estos modelos son complejos. Son bastante complejos, sí. DMS, al final Sí, yo creo que pueden caber. Sobre todo, bueno, de envejecimiento creo que no son tan complejos, depende mucho de entrenamiento y se trata de redes neuronales y efectivamente de diferentes modelos y entonces eso es bastante sencillo, mientras que estos modelos físicos de dinámicos, eso sí que son serie de ecuaciones diferenciales no lineales que obviamente hay que solucionar, pero no se pueden solucionar en tiempo real. hay técnicas que hacen que esos modelos reduzcan su orden, ¿no? Eso es. Y hay algunos no linealidades por todos lados, pero también hemos utilizado unos estimadores tipo Kalman para ciertos parámetros, para ajustarlo, depende de qué parte de rango, por ejemplo, para estado de carga más alta, obviamente este parámetro es más grande y luego otro parámetro más... Entonces, hay algunos hemos identificado que son los parámetros más dependientes de operación y un poco hemos actuado sobre esto.
en INDEA también recientemente habéis empezado a trabajar en la línea de Hybrid Energy Storage Systems. ¿Qué estáis haciendo en ese campo? Sí, este tema es muy interesante y más o menos de este tema hemos mirado que en futuro obviamente vamos a tener muchas plantas distribuidas, sobre todo de energía renovable, y que en futuro habrá bastante necesidad de controlarlo, coordinarlo de alguna manera, y el papel de operador de sistema sería un poco de tomar control o algunos ajustes a aplicar en estas plantas. Y entonces la pregunta principal entonces en esta parte, ¿cómo añadir, cómo repotenciar esta planta que no tenga solo solares y que no siga solo su punto máximo de operación, pero que efectivamente con este almacenamiento también podría participar en diferentes mercados? Entonces que no solo se va por mercado de energía, pero que también puede participar en servicios de ajuste. Y no solo un servicio de ajuste, pero puede ser diferentes de nivel. De momento no existen de inercial, ¿no? Por ejemplo, pero puedo participar en secundario, control secundario, diferentes de frecuencia, también controles de tensión. Y estas son todas cosas que a nosotros nos parecen muy interesantes, que en futuro se va a abrir un abanico, sobre todo con este cambio de clasificación de baterías, que efectivamente se podría abrir nuevos métodos de negocios. Incluso de una planta al final fotovoltaica puede ser que algunos días ingresa más dinero por prestar servicios a la red, que efectivamente por energía exportada. Incluso como se prevé con tanto bueno, a nivel nacional, tanta generación, sobre todo fotovoltaica, que no se podría conectar o no se puede aprovechar, y en lugar de perderla, estas plantas pueden seguir operando, prestando servicios tanto de frecuencia o tensión o cualquier otro servicio a la red. Y esta línea de investigación, que se forma más en parte de control secundario que control primario, es muy interesante para nosotros. Todo esto se apoya, comentábamos antes, en un Real Decreto, ¿verdad? Que es bastante reciente. Y que sí, bastante reciente. Esta normativa para 50 megavatios en adelante, ¿no? Sí, yo creo que lo que se supone, bueno, esta cosa de 50 megavatios y arriba, esto depende más de ENTSOE y de parte de operador de sistema, que va a exigir que todos generadores tipo C y D, que son por encima de 50 megavatios, será obligatorio tener inercia, y se va a regular efectivamente esta parte de capacidades de grid forming o más que esta, ¿no? Pero yo creo que la idea es que en futuro todos los generadores a partir de 1 megavatio también podrían participar en estos tipos de A y B, ¿no? Que efectivamente podrían también participar en servicios, ¿no? Y pueden efectivamente prestar servicios a la red. Eso sería fundamental porque tendemos a una red de muchos generadores cada vez más pequeños. Sí, correcto. Esto es un poco la tendencia, y nosotros ya estos serían miles. Ahora tenemos cientos, pero en el futuro podría ser miles o cientos de miles de diferentes convertidores conectados apoyando la red. Muy bien. Volviendo al tema... tengo una curiosidad por ahí, porque uno de vuestros artículos más recientes trata sobre la descomposición de la matriz de impedancias. Una novedosa manera de analizar un problema que es muy complejo y que estáis liderando investigación en esa línea. ¿Puedes contarnos un poco qué es la matriz de impedancias, para qué se usa en el mundo gridforming y qué es el camino que estáis abriendo? Pues sí, creo que es un tema muy interesante para nosotros, sobre todo métodos de impedancias. Es uno que se ha utilizado en redes últimos años, sobre todo está bastante preferido por los operadores y también por los proveedores tecnológicos, porque no tenían que prestar toda la información o proporcionar toda la información. Entonces, impedancias efectivamente eran como un método mirando, pero el problema principal con impedancias era que esto suponía una red con una frecuencia que no se mueve. Y entonces esto en el nivel de transporte, en general donde frecuencia está bien regulada, más o menos funcionaba bien. Pero si se va a microredes o se va a unas redes de futuro donde frecuencia podría variar más, esto hay que crear unas matrices de impedancias, porque hay que también tener en cuenta esta sensibilidad de cambios de frecuencia. Entonces, en lugar de tener una impedancia, se ha creado varias matrices de impedancia, y hay que volar todo eso. Y luego el problema principal fue con método de impedancias de mirar efectivamente por dónde viene la dinámica. Si tienes algún efecto, algún tipo de inestabilidad en el sistema,
hay que ver exactamente de dónde viene este efecto, qué tienes que ajustar y eso con los modelos existentes de impedancia es bastante difícil. Había diferentes propuestas de black box, de gray box, cómo abordarlo. Y luego nosotros trabajamos, y todavía está bastante fresco y nuevo, en un método nuevo que puede utilizar una descomposición de estas matrices para desvelar más el origen de posibles oscilaciones o posibles inestabilidades. Al igual que con la interacción con vuestros compañeros de expertos en química para las baterías, ¿este principio de descomposición lo habéis generado de algún otro campo de la ciencia? Pues hemos arrancado por nosotros y por una investigación de doctorado que vamos en marcha, y yo creo que tenemos también algunos matemáticos identificados con quienes podemos, porque es un problema bastante matemático, con quienes podemos, pero no puedo decir más, como es un trabajo en marcha. Yo creo que eso es. Retomando, como decía antes, el tema central de la inercia, la máquina síncrona virtual o su equivalente mediante leyes de Drup, presente en la inmensa mayoría de los convertidores grid-forming. Su éxito es que esta contribución fundamental permite reemplazar a las máquinas síncronas convencionales por cosas que se parecen bastante, ¿no? Quería compartir contigo algunas de nuestras experiencias en proyectos grid-forming. Tenemos ya más de 50 microredes que funcionan con estos principios, y hemos observado algunas cosas que nos parecen sorprendentes, que cuestionan nuestra comprensión de esta tecnología, y estamos en la actualidad realizando investigación en estas líneas. Hemos visto, por ejemplo, que las microredes híbridas trabajan con extrema robustez cuando aplicamos políticas de reducción de la inercia en nuestros convertidores grid-forming y incremento de una cosa de la que se habla un poco, que es la capacidad de amortiguar que tienen estos convertidores, más que la capacidad de proporcionar inercia, que también. ¿Tienes experiencias similares? La verdad que sí, es una cosa que yo creo que estamos, como he dicho, convergiendo entre parte de sistemas de potencia y sistemas de electrónica de potencia. Yo creo que la intención de máquina síncrona virtual al inicio era, como hemos dicho, un poco de emular la operación de máquina real, pero para poder efectivamente utilizar las mismas herramientas, los mismos tipos de estudios, los mismos criterios de evaluación, indicadores de estabilidad. Pero la verdad es que en una máquina síncrona real, amortiguamiento es muy bajo. Incluso hay que montar unos tipos de bobinas adicionales solo para introducirlo. Claro. Es muy bajo porque construir una máquina síncrona con amortiguamiento equivale a tener pérdidas. Eso serían pérdidas físicas. Mientras que un sistema de control, este parámetro de amortiguamiento es un parámetro virtual y no hay pérdidas físicas dentro del convertidor. Digamos que en lugar de irse en forma de calor, se van a tu batería. Sí, correcto. Sí, es un intercambio de potencias locales y evidentemente no produce pérdidas. Y yo creo que hay otra cosa también. En máquinas síncronas se siempre exigía bastante inercia. Bueno, se veía en sistemas eléctricos como una cosa buena porque se resiste, se opone a cambios de frecuencia rápidos. Pero este indicador, incluso si se mira la ecuación típica de swing, eso efectivamente es una inercia alta más contribuye a oscilaciones. Entonces, una energía real y tienes que amortiguarlo o disiparlo de alguna manera. Esta energía que efectivamente está prestada o absorbida, efectivamente sí que hay que hacer algo con ella. Y por eso creo que para mí este factor de amortiguamiento es muy interesante, porque en teoría si queremos, por ejemplo, diseñar una microred desde el principio, no basada en máquina síncrona, probablemente lo haríamos de otra manera y con otros sistemas de control que probablemente no se ni parecía a máquina síncrona virtual porque no hace falta de hacerlo. Este punto es importantísimo, no sé cómo hacer más hincapié en él, porque en estos últimos años está cambiando nuestra forma de pensar sobre la máquina síncrona virtual, pero seguimos pensando que es un elemento constructivo fundamental, pero no porque tenga la capacidad de emular una inercia con el objetivo de quedársela para siempre, sino porque permite una transición suave y continuada hacia un sistema con menos inercia. Evidentemente, acabas de comentar, si lo hiciéramos desde cero, lo haríamos con poca inercia. Eso es. Pero como no lo hacemos desde cero,
Sí, como hay que convivir con generación, sobre todo existente. Ya, pero poco a poco a lo Sí. mejor en la vía de ir quitándola. Eso es. Dejarla ahí, ¿no? Sí, yo creo que hay un peligro, bueno, hay un par de peligros, sobre todo de tener inercia baja desde el punto de vista del sistema de potencia. Uno es claramente de protecciones. Si tú tienes una inercia baja y si frecuencia se va rápidamente fuera de límites, eso no es bueno, ¿no? Eso no es una limitación fundamental. No, es una limitación práctica, sí, correcto. O otra cosa, creo que hay un peligro que si tú tienes un convertidor bastante ágil y rápido con baja inercia, de alguna manera va a coger toda la parte mala de la red. Por ejemplo, se va a comer de todos los armónicos, de todos los transitorios, y hasta que otros generadores arrancan y se adaptan a este cambio, tu convertidor ya ha sufrido bastante, ¿no? Sí. Entonces, de esta manera, por eso creo que todas las empresas que hoy en día están ajustando grid forming son muy conservadores, porque efectivamente no quieren dar demasiado. Pero yo creo que lo que un poco lo que indicaste tú, yo creo que la manera es cómo modelar la respuesta de frecuencia. Yo creo que inercia es solo un parámetro, amortiguamiento el otro, y todo el mundo de sistemas de potencia, bueno, más o menos conoce muy bien esta respuesta de modelar, pero con convertidor tú puedes modelar casi libremente cómo lo tienes. Claro. Y no solo tienes inercia y amortiguamiento, es una manera de mirarlo, pero tienes incluso otras maneras de modelar esta respuesta. Quiero que eches un ojo a esta imagen. Mientras te leo lo siguiente. La naturaleza de los sistemas eléctricos inerciales, es decir, con máquinas rotativas, es inherentemente oscilatoria, es lo que acabamos de comentar. Sí. Opino que la tecnología grid forming cambia las reglas del juego y que su mecanismo de interacción con la generación convencional en general no se comprende bien. Hemos observado que, en primer lugar, el simple hecho de introducir un grid forming con comportamiento inercial en un sistema eléctrico aumenta ligeramente el amortiguamiento de las interacciones electromecánicas existentes. Y dos, y más importante, que en aparente contradicción con todo lo que sabemos hasta ahora, reducir la inercia aumenta drásticamente el amortiguamiento de los modos electromecánicos. Esto es lo que se ve aquí en la gráfica de la derecha, donde hemos observado que bajando la inercia de repente el swing mode y el governor turbine mode se amortiguan. ¿Nos estamos equivocando o has visto cosas parecidas? Sí, claro que sí. Yo creo que es algo que como he mencionado, máquinas reales tienen amortiguamiento real y en general en niveles de amortiguamiento es relativamente bajo, y por eso sí que necesitaba incluso alguna acción de control más compleja y otros, pero operando más con convertidores es más natural, incluso es un parámetro que se puede ajustar. Y yo creo que he tenido algunas experiencias, sobre todo en convertidores más de tipo Drup, más que máquinas síncronas, que son muy parecidos, de efectivamente ajustar las respuestas, justo lo que he hablado, un poco de modelar cómo responde a un cambio de frecuencia, cómo responde el sistema. Y sí que ha sido bastante interesante efectivamente ajustar estos parámetros. Incluso no miraba tanto ni inercia y amortiguamiento, pero miraba más una respuesta de ciertos filtros que nos daban esta respuesta. Entonces creo que se parecía mucho a cosas. Entonces, mientras que, como he dicho, mientras que los parámetros de la respuesta tipo Nadir y Rokov están dentro de los límites del sistema, y si amortiguamiento ayuda en esto, yo creo que se puede diseñar cualquier. Y luego creo que lo que sí que solo bueno, para tener en cuenta, si se trata de un sistema mixto de generadores de electrónica de potencia con generadores tradicionales de máquinas síncronas, lo importante es un poco dimensionarlo y saberlo efectivamente bien la parte de transitorios y qué se va a dedicar a qué, porque la parte de potencia funcionaría, la parte de estabilidad sería perfecta. La única cosa que quién se va a comer de la parte de transitorios o a posibles efectos. Si se hace efectivamente inercia más relajada y más amortiguamiento, que efectivamente va a tomar cuenta, no sé, con desigualados, desequilibrados, con la parte de armónicos y cosas de este tipo de la carga. Sí, ahí habrá que explotar al máximo la capacidad de aguante de esas baterías, ¿no? Eso es. Muy bien. También hemos visto numerosas microredes
con ausencia total de generación síncrona. Esto nos hace imaginarnos un futuro, es un ejercicio mental, con grandes redes sin apenas inercia. La transición desde donde estamos hasta ese punto, como comentábamos antes, te voy a pasar otra imagen, ha de ser continua. Y esto un poco, esta imagen es lo que muestra, ¿no? Desde donde estamos, un sistema con mucha inercia, la evolución a un sistema con menos inercia y una flecha roja que demuestra que es posible llegar allí de manera continua, pero como decías, tenemos dos mandos. Tenemos también el mando del amortiguamiento y pensamos que es la clave para hacer el sistema más robusto. Sí, es muy interesante esta observación, incluso un poco meterlo en este contexto, como qué tipo de amortiguamiento se necesitará y qué tipo de, sobre todo, de inercia se va a necesitar en futuro. Obviamente ahora convivimos con máquinas grandes y efectivamente si queremos operar parecido a ellos, también tenemos que emular lo que ellos hacen, ¿no? Pero con la retirada de estas máquinas, cuando nos movemos a la parte derecha y bajamos la inercia, obviamente sí que es interesante mirar qué tipo de amortiguamiento se necesitará para que todos de alguna manera operen seguro y de una manera estable. El paradigma sería, por cada unidad de generación síncrona que se retire, introducimos un grid forming con inercia similar un poquito menor, ¿no? Y eso sería como, sí, este es el camino, ¿no? Es un poco por donde se podría ir. Y esto sí se ha probado, incluso vosotros tenéis mucha experiencia en vuestras microredes justo de este impacto. Yo creo que esta experiencia hoy en día, de todo lo que se ha acumulado de microredes en los últimos 20 y 25 años, yo creo que hoy en día creo que está entrando en estas normativas y regulación de grid forming porque es una experiencia práctica y son unos indicadores prácticos. Incluso hay algunas cosas que todavía no han entrado en sistemas de potencia, pero seguro que van a entrar en tanto de parte de indicadores o parte de herramientas que se utilizan para operarlas o planificar y operar las microredes o redes del futuro. Sí, es curioso porque nosotros mismos además estábamos completamente empapados en ese casi dogma teoría de que tiene que haber inercia forzosamente y de hecho cuando en el pasado teníamos algún problema de interacción e inestabilidad en nuestras redes decíamos pues vamos a hacerlas con más inercia y eso no solucionaba los problemas. No. Entonces eso fue lo que un poco nos empezó a ir pensando en la otra dirección. Has mencionado, se me ha venido muy bien para la última imagen que tengo aquí, el tema del nariz de frecuencia, que es como de baja se hace la frecuencia de un sistema eléctrico ante una pérdida masiva de generación, por ejemplo. Entonces, la imagen muestra la respuesta de dos sistemas eléctricos ante una pérdida del 25% de su capacidad de generación súbita. Una microred con poca inercia y mucho amortiguamiento se comporta como la curva roja, mientras que un sistema convencional se comporta de forma similar a la curva azul. En Rokov, la tasa de cambio de la frecuencia, como cambia de rápido la frecuencia de la configuración con poca inercia, es decir, la de la curva roja, inicialmente la tasa de variación de la frecuencia es mucho mayor. Sin embargo, ¿qué sistema eléctrico te parece más robusto? Sí, sin duda, este rojo creo que tiene mejor, incluso mirando solo las respuestas de frecuencia a la izquierda se ve efectivamente que por efectivamente nadir controlado y efectivamente por buen amortiguamiento, este es casi perfecto, el amortiguamiento de oscilaciones, obviamente tiene Rokov, se ve claramente más rápido, pero ya llega a su nivel dentro de incluso de par de ciclos, incluso no esta ventana incluso de Rokov que se mide de 500 milisegundos, más o menos llegan los mismos al mismo tiempo, pero este transitorio de convencional, de tradicional, sigue bajando y sigue llegando a un nadir mucho más bajo que el sistema bien amortiguado, ¿no? Entonces, sin duda, esta respuesta obviamente de alguna manera ha cumplido tantos requisitos de no bajar demasiado por nadir y no cumple Rokov. Eso es, no cumple Rokov.
inicial, pero no salta ninguna protección por eso y luego se efectivamente estabiliza bastante más rápido, ¿no? Entonces yo creo que es un buen ejemplo de buen diseño, ¿no? Y es lo que acabas de comentar, que probablemente sean necesarios nuevos indicadores. Yo creo que tal vez le podemos estar dando demasiada importancia al concepto de Rokov. ¿Hace falta revisarlo? Sí, sin duda. Yo creo que incluso, como yo estoy acostumbrado a respuestas bastante rápidas de electrónica de potencia medidas en milisegundos, entonces medir este Rokov en términos de medio segundo o segundo, cuando se ve mucha diferencia y muchos transitorios dentro de estos 500 milisegundos no tiene tanto sentido. Yo entiendo esto para las máquinas y cómo se ha formulado en pasado, pero efectivamente esta regulación no capta esta posibilidad de efectivamente tener una buena respuesta con Rokov, obviamente fuera de límites. Estamos tratando de pies y manos, ¿no? Sí. Eso es. Bueno, hay que tener, obviamente, hay que mirar muy bien el sistema de protección porque un DF por DT te puede saltar aquí. Pero bueno, creo que eso hay que mirarlo. Muy bien. Hemos hablado hace un rato, ya saliendo un poco de tanto detalle técnico, se me había olvidado preguntarte, porque hemos hablado de legislación a nivel España, pero normativa internacional relacionada con grid forming, ¿hay algo ya vigente o está cerca de serlo? ¿Cuáles son las principales legislaciones, áreas legislativas que van a influir a tu modo de ver en los requisitos de desarrollo de esta tecnología? Pues hay bastante trabajo, yo creo que por esto yo creo que introdujo este nombre de grid forming, porque efectivamente de repente era interesante no solo para operadores, pero también era interesante para mercados, operadores de mercado, mercados de servicios, porque y hay desarrollos por ambas partes. Entonces, una cosa es que por parte tecnológica, lo que se está un poco mirando más por operadores y por tipo de ENSOE, algunos tipos de operadores de sistemas de transporte, se están mirando más las respuestas y un poco cómo modelar esta respuesta en concreto. Pero también hay un desarrollo en paralelo por parte de la gente de mercado y mercados de servicios en particular, porque ellos también piensan de cómo se puede monetizar esta característica de grid forming, que es muy interesante porque por un lado, como hemos hablado, si tú metes un amortiguamiento bueno, pero con una inercia baja, puede ser que tú efectivamente estás compensando por un mal trabajo de alguien en la red, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tú deberías ser más remunerado por lo que estás prestando, ¿no? Por este lado sí que hay bastante mercados nuevos y sobre todo en Reino Unido, Australia, California, creo que han sido países donde tenían más problemas y por eso se introdujeron primero unas respuestas rápidas o servicios de inercia y ahora incluso últimamente sí están hablando de servicios de estabilidad de onda de señal y están remunerando por este servicio. Y yo creo que es una vía paralela, una parte entonces desarrollo por tecnologías, incluso el año pasado creo que salió muchos por operadores en Alemania, en España, en SOE, en Europa, algunas cosas, cómo se puede testear, cómo se puede certificar un convertidor grid forming, cómo se puede de alguna certificar para conexión a la red, pero todavía no ha salido regulación exacta cómo tú tienes que ajustar tus parámetros y cómo tienes que ajustar tus impedancias. Como que nadie se atreve. Que nadie se atreve, porque hay tanta diferencia entre las redes, tanta diferencia entre puntos de conexión, porque también lo que sí que es interesante en términos de modelado y cambios necesarios, se empieza a pensar que frecuencia no es única, incluso a nivel de transporte, pero hay frecuencias regionales, locales, hay necesidades de inercia en diferentes regiones. Entonces ahora se está pensando en una manera, empieza a pensar en una manera diferente a redes de transporte de antes, de que tenemos un sistema, una frecuencia y entonces se están modelando un poco las cosas por donde hay necesidad de todo eso. Con acoplamientos en continua, eso ya totalmente son áreas directamente. Eso es muy, muy, muy interesante. Entonces por eso creo que yo veo esto como dos desarrollos. Yo creo que lo que esperan los fabricantes y sobre todo operadores es saber cómo se puede remunerar para prestar estos servicios. Entonces es algo y cómo se puede mapear todo para ponerlo en marcha, para
todo el concepto de grid forming, pero todavía nos queda, es algo que nadie se atreve hay muchos proyectos de investigación, hay mucho avance y yo creo que en España, creo que sobre todo con lo que pasó el año pasado, pero también en general, ya estaba muchos años mirando cómo implementarlo, tanto en la parte peninsular aquí, pero también por la parte de las islas, ya como hay islas y está operando ahí red eléctrica en concreto, ya hay bastante interés en prestar diferentes servicios. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando poco a poco. Yo te diría con una reflexión, a ver, ¿qué te parece si tú piensas igual? A mí me da la sensación de que la industria eléctrica ve a los sistemas grid forming como una mezcla de sistemas seguidores con superpoderes o máquinas síncronas venidas a menos. Pienso que el símil es desafortunado y que le quita a la tecnología grid forming su propia personalidad, impidiendo que desarrolle su potencial al máximo. Pues esto es muy buena cosa. Yo creo que más o menos estoy de acuerdo con eso, pero hay bastantes retoques por ahí. Primero, yo creo que la tecnología existente de grid following casi puede, en estos mercados de servicios, puede prestar todos servicios, menos probablemente este servicio de estabilidad de la onda, que para esto se necesita una fuente de tensión, porque pueden dar respuestas dentro de tiempos necesarios, pueden dar respuestas. Entonces, esto sí es interesante. Luego, la parte de grid forming se ha pensado siempre como una máquina síncrona, una fuente de tensión en cierta manera, pero en futuro también no hay que pensar solo en esta, probablemente hay que un poco mirar en otro modelo. Incluso ya hemos visto, por ejemplo, unos modelos interesantes de nuestros compañeros por ejemplo, compensadores síncronos pero virtuales, que es muy interesante el tema porque efectivamente te permite ciertas ventajas de máquina síncrona virtual, pero no te efectivamente perjudica por sobre todo la parte de algunas respuestas, ¿no? De alguna manera es interesante también por la parte de punto de vista de redes eléctricas, porque de sistemas de potencia, porque más o menos tiene respuesta muy parecida a una máquina también rotativa. No, bueno, hemos visto varias, yo creo que vamos a ver muchas cosas, efectivamente más definiciones de grid forming o qué sería un grid forming o qué no, o vamos a ver una multitud de cosas. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus pensamientos, tus reflexiones, tus ideas y te deseo toda la suerte este año y los que vienen en INDEA y seguiremos atentos pues muchas gracias a vuestros pasos. Muchas gracias por la invitación. Encantado.